Hola, queridos hermanos, bendiciones del cielo para todos ustedes. Hay una pregunta que se siente en el ambiente adventista y es aquella que se formula si hay temas, si hay mensajes que se le prohíba a los predicadores adventistas tener. O sea, como un veto a ciertos temas, a ciertos mensajes que pueden ser duros o pueden crear controversia. Yo debo decirles, mis queridos, que en las décadas que llevo de haber conocido este mensaje y de compartir con la iglesia y de predicar, nunca yo he recibido una invitación a no predicar ciertas cosas, en absoluto. Porque hay que entender que hay temas que no son fáciles de predicar, son controversiales y posiblemente la misma iglesia no está dispuesta a recibir cierto tipo de mensajes. Y podemos mencionar algunos. Hemos hablado de la reforma en la alimentación. Muchos no quieren cambiar de forma de alimentarse, siguen alimentándose a su manera, a su gusto. Y hemos anticiparnos aquí, hay libertad, hay una invitación, hay un mensaje que todos debemos de ponerle oído, pero si no lo queremos oír, bueno, cada uno es libre. El vestirse, cómo vestirse correctamente. Y esto del vestido también crea cierta, digamos, a algunos no les encaja, a algunos no les cuadra porque algunos sostienen que lo que importa es lo de adentro y no lo de afuera. Bueno, toda clase de argumentos. En la música sí también que es cierto que este es un tema que trae mucha controversia. Algunos están divididos, que se deben de usar estos o aquellos instrumentos, otros que no. La mayoría de los que conocimos el mensaje hace un cuánto tiempo nos inclinamos por la música realmente que nos lleve al cielo y no que nos baje aquí a la tierra. Pero hoy, en esa idea de que hay que cambiar, que tenemos que modernizarnos, que tenemos que entrar a la moda, pues también entran cierto tipo de géneros musicales que no son apropiados para la adoración y que en muchos lugares se usan. Otro tema que puede ser también controversial, o es controversial, es el tema del espíritu de profecía, los escritos de Elena G. de White. Pero a mí nunca me han dicho, usted no puede hablar de esto, no puede leer esos libros, no los puede llevar al púlpito, no. No, nunca yo no he recibido eso, ni sé de alguno que lo hayan impedido hacerlo, impedido predicarlo. No lo conozco. Así que, mis hermanos, hay temas que sí, por supuesto, que no son apetecibles, pero yo siempre he tenido como la tendencia a pensar que no es porque no sean temas importantes, verdaderos, sino porque es nuestra forma de actuar y como va en contra de nuestra vida, de lo que vivimos, de nuestros gustos, gusto en el vestir, gusto en el comer. Algunos se inclinan porque la carne y todo eso, y entonces no acepta que alguien venga a decirles que es necesario ir pensando en hacer un cambio, no quieren recibir. Igual pasa con la forma de vestir y con la música, sí que es cierto. ¿Por qué, mis queridos hermanos, este tema y cuál es el propósito? Miren, ese es un argumento que está en el ambiente. Y hoy en Internet usted escucha mucho a algunos que han salido de la iglesia, han formado su grupo, aquellos grupos que se conocen como de sostén propio, o grupos que ya tienen aparte como dice, su tolda aparte, que ellos dicen que han salido de la iglesia porque en la iglesia no podían predicar lo que ahora están predicando. Bien, también es cierto, mis hermanos, que hay algunos que han tomado temas como su caballito de batalla. Yo estoy escuchando hablar de la ley dominical desde el mismo momento en que entré a la iglesia. Y qué decir para la década del 90, todo el bombardeo que tuvimos en cuanto a que ya esto se acabó, llega el 2000, la ley dominical ya viene,
Yo recuerdo que algunos oían hasta voces en el espacio. Nos llevaron a algún congreso y nos colocaban videos o asuntos del espacio, que del Orión, y que ya por ahí se oían voces y que era que el Señor ya venía. Una cantidad de cosas a las que el diablo le ha sacado provecho para introducir asuntos que no son relevantes, que eso no tienen, porque el Señor no está dándonos ese tipo de señales y menos cuando estamos en una situación tan triste en la predicación. Entonces, como dicen que es que no se les permitía predicar, entonces se fueron a formar todo aparte. Y como ya les he dicho, pues yo no entiendo hasta dónde. Ahora, les vengo diciendo, si estos temas son el tema siempre, el tema de que la ley dominical, que el Papa es la bestia, el papado es la bestia, y que lo único que tenemos para predicar es eso, pues ahí también estamos mal. Porque debemos decirlo, el mensaje adventista es un mensaje que tiene variedad. Hay muchos temas para predicar. Y ya entendemos que esas cosas hay que decirlas. Pero, ¿qué es lo esencial para los nuevos creyentes? Un creyente que se enamora del Señor Jesús va a comenzar a ver estas cosas y a aceptarlas. Y eso nos pasó. Yo no fui un católico muy practicante, pero sí tuve la experiencia de personas que eran católicas practicantes, que era por lo menos su pensar, que ellos eran católicos, y que pues a ellos los tratábamos siempre con prudencia con estos temas. Por ejemplo, mi papá, yo no le iba a decir que el Papa era el jefe de la ramera o de la iglesia apóstata o de la bestia, ¿no? Yo trataba de irles llevando el tema de que él entendiera de que nos habían engañado por mucho tiempo y que debíamos de ir mirando si lo que nos estaban enseñando era la verdad o no. Y poco a poco él fue aceptando hasta que tomó la decisión de unirse por medio del bautismo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero yo no puedo llegar, hermanos queridos, con el garrote a darle a todo mundo palo, que porque la verdad es presente, que porque Apocalipsis 14, que esto se acabó ya. Yo no estoy diciendo que no va a suceder. No estoy diciendo que no va a venir el fin, que no va a venir la ley dominical, que no va a haber persecución. Que no estoy diciendo eso, le estoy diciendo que ese no es el mensaje del cual debemos empeñarnos día por día, de que eso es lo que tenemos que hablar. Hay muchas cosas que necesitamos comprender, practicar, vivir para el Señor. Voy a permitir que ustedes escuchen un recorte de un video. Este señor es un pentecostal. Él dice que a la única iglesia que él invita a la gente que vayas a la iglesia adventista, porque es la iglesia que predica sobre estas cosas. Pero al final, cuando él dice que le han preguntado por qué él no es adventista, él da unas razones que tienen que ver con esto que ya les he compartido. Las razones son que a la iglesia, a los predicadores, se les prohíbe predicar lo que está en la Biblia. Escuchen, mis hermanos, este segmento. Vamos a dejarles también a ustedes ahí el link del tema de este hermano para que ustedes lo escuchen todo, que es lo que es importante escuchar estas cosas y estos argumentos que vale la pena que nosotros veamos cómo Dios puede estar haciendo la obra en muchas personas, en muchos pastores de iglesias evangélicas, y la está haciendo por el poder del Espíritu Santo. Lógico, con la predicación nuestra, con la verdad. Escuche el video, por favor. Ahora, a mí me preguntan, miren, más de una persona me ha hecho esta pregunta. Me pregunta, entonces tú, ¿por qué no eres adventista? Y saben, este es un detalle que a mí me preguntan, ¿por qué tú no eres adventista? ¿Por qué tú no vas a la iglesia adventista? Y yo les digo, ¿saben por qué? ¿Saben por qué no voy a la iglesia adventista? ¿Y por qué sería muy difícil ser parte de la iglesia adventista? Porque no quisiera tener el miedo que tienen los pastores adventistas.
En los últimos años, yo me he conectado bastante soy una persona que estudio muchas doctrinas de diferentes denominaciones. Y yo creo, sencillamente creo esto, miren. Yo creo que la única iglesia al cual está predicando los temas en contra de la enseñanza, como predicaba Lutero, Calvino, en contra de la iglesia, de la fuerza, del poder aquí, de la iglesia católica, por así llamarlo, creo que la única iglesia que predica en contra de eso, en cuanto a las profecías bíblicas, es la iglesia adventista. Y yo creo, estoy casi convencido, no tengo la evidencia suficiente, pero estoy casi convencido de que dentro de la iglesia adventista hay personas que les van a oprimir a los propios líderes de su iglesia adventista por el hecho de predicar estos temas. Es más, yo estuve viendo, algunas personas me enviaron ciertos videos donde yo estuve viendo que líderes que predicaban con gran fuerza el tema en cuanto a las 4 grandes bestias del libro de Daniel, las profecías apocalípticas, lo que yo les dije en el video pasado, la unión entre el Vaticano y los Estados Unidos y lo que va a acontecer, esos temas, cuando toca a alguien, cuando resulta con poder y fuerza para hacer eso, parece que la iglesia adventista está de alguna manera silenciando a ciertos predicadores que han tenido ese fuego de hacerlo. Parece que están sufriendo una persecución interna dentro de ellos. Me comunicaba estos días con un conocido laico adventista de Estados Unidos, al privado, y estuvimos hablando, y él me decía, parece que nuestra propia iglesia nos tiene una persecución por dentro cuando tratamos estos temas. Y yo decía, bueno, yo no quiero tener ese miedo con el cual ustedes están viviendo. O sea, quiere decir que en este caso, si ustedes empiezan a denunciar con más fuerza dentro de su propia denominación, ¿van a ser cortados? No, mi hermano. Yo no quiero estar en una iglesia donde me van a limitar qué es lo que tengo que predicar. Yo no quiero estar en una iglesia donde tengo que pedir permiso a cierta dirección o asociación para irme a predicar lo que la Biblia me dice que tengo que denunciar. No, mi hermano, discúlpame, pero... ¿Notan ustedes el argumento en esta parte de este hermano en cuanto a por qué él no es adventista? Por eso me ha animado a compartirles estas ideas, porque realmente, pues como yo les digo, a mí eso no me ha pasado. Posiblemente vaya a pasar. No sé si llega a suceder, yo ya tengo mi defensa en cuanto a estas cosas. Aquí voy a contarles una pequeña historia, y es la historia que leí alguna vez de un converso bautista recién convertido, que el día del bautismo le pregunta a su pastor bautista, le dice, pastor, ya me bauticé, ¿ahora qué debo de hacer? El pastor coge una Biblia y le dijo, pues hermano, prediquen la palabra de Dios, prediquen lo que está en la Biblia. La historia dice que al cabo de algunas semanas, algún tiempo, otro miembro de iglesia se acercó al pastor y le dijo, pastor, ¿cómo le parece que el hermano fulano de tal que está recién bautizado está enseñando que el sábado es el día de reposo y que debemos guardar el sábado, que debemos respetar ese día? El pastor dijo, ¿cómo así? Fue y llamó al hermanito y le dijo, venga hermano, ¿que usted está predicando que el sábado es el día de reposo? Sí, pastor. ¿Y por qué está haciendo eso? ¿Quién le enseñó eso? Le dijo, pastor, es que usted me dijo, el día que me bauticé, que predicara lo que está en la palabra de Dios, que predicara la verdad. Y pues yo encontré que el sábado es el día de reposo y lo estoy predicando. Pues hermano, eso no lo puede predicar aquí, eso solamente lo dicen los adventistas en otros grupos. Usted está oyendo adventistas o lo está estudiando con adventistas. No, pastor. Es que en la Biblia hay un mandamiento que dice que debemos guardar el sábado. Pues finalmente la historia cuenta que el hombre le tocó dejar su primera iglesia cristiana, pero que rechazaba el sábado. ¿Por qué les cuento esto, mis hermanos? Porque cuando nos bautizamos, nos dieron una Biblia, nos dieron hasta un libro de espíritu de profecía, nos dieron una fe de Jesús y nos dijeron, a predicar se dijo. Ese es un mensaje para todos. Los nuevos conversos deben predicar el mensaje de la palabra de Dios. Voy a leerles aquí un texto de la segunda carta de Pablo a Timoteo que dice,
capítulo 4, versículo 2. Dice Pablo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Exhorta, reprende. Y esta reprensión no es una reprensión tibia, con temor, no, por nada. Hay que decir las cosas. A mí alguna vez me salieron con un conflicto de los siglos amputado. Le habían quitado partes. No se llamaba ni siquiera el conflicto de los siglos. Cuando comenzamos a investigar por qué ese libro y por qué le faltaban partes, la razón que recibimos es, no, porque es que ahí hay cosas que son muy duras para los hermanos católicos y entonces es mejor que no llevarlos con suavidad. No, mis hermanos, a mí no me van a salir con ese cuento, con un libro amputado, que porque no. Ese libro hay que entregárselo, así sea al Papa, pero hay que entregárselo, ver a qué hace con él. Porque ahí está el mensaje. Y ahí está cómo se desenmascara a ese sistema falso que es el catolicismo. Entonces, a medida que me digan que yo no puedo decir que la Iglesia Católica es una falsa religión y que todas sus hijas son las iglesias que dicen que son protestantes, pero que guardan el domingo, comen cualquier cosa, creen que los muertos no se mueren, sino que cambian de estado, dejan de ser muertos, se convierten en espíritus. El día que me digan que yo no puedo predicar eso, pues ahí se habría que pensarlo. Pero mis hermanos, son temas que hay que predicarlos. Por supuesto que hay que hacerlo con amor. Ya les dije, alguna vez usamos el garrote, pero el garrote no da el resultado que a veces esperamos. La verdad hay que irlas llevando con cuidado. Si usted se levanta en la mañana y alguien le pone una linterna de frente, ¿cómo queda usted? Queda encandilado, queda usted viendo estrellas. Pues eso pasa con aquellos que no conocen las verdades y que yo se las voy a meter así, pues, como se dice a la fuerza. Hermano, a veces con eso lo que hacemos es crear más resistencia, pero cuando lo hacemos con prudencia, sin dejar de lado esas verdades, hay que hacerlo. Aquí en nuestro canal tenemos muchos temas de la Iglesia Católica Romana, como la Iglesia que ha llenado este mundo de falsas doctrinas, como la mujer de Apocalipsis 17 que tiene una copa llena de abominaciones que son sus falsas doctrinas, sus mentiras. Hay que decirlo. El Señor Jesús le dijo a los fariseos hipócritas, y no lo dijo con gusto, lo dijo con pesar, pero se los dijo, sepulcros blanqueados. Porque hay cosas que hay que decirlas. A Herodes le dijo zorra. Pero yo, claro, por supuesto que yo no voy a andar haciendo eso. Hay otros predicadores que usan un lenguaje perverso. Y hay uno por ahí que tiene esa, y no solo uno, hay muchos, que tratan a los que no creen lo que ellos creen, de perros, de idólatras, de hijos del diablo, que van para el infierno, cuando ellos están aceptando cosas que el mismo catolicismo enseña. Entonces ellos también van para el infierno, porque no se han despegado del catolicismo, pero atacan el catolicismo. Dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, de acuerdo con lo que está aquí en la palabra de Dios. Como le dijeron al Bautista, predique lo que dice la Biblia. Y él se va a predicar lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice que el sábado es el día de reposo, qué pena, pero así es. No es el domingo, es el sábado, yo debo predicarlo. ¿Qué es que se ofenden? ¿Qué es que se ofenden los hermanos de otras iglesias? Mejor que se ofendan ahora y no que se ofendan un día porque no se los dijimos. Porque muchos van a reclamar un día, usted no me lo dijo. Entonces mejor digámoselo ahora. Mateo 28, 19 al 20 nos dice que hay un mensaje que debemos predicarlo, una doctrina, enseñando, dijo el Señor, que guarden todas las cosas que Él ha mandado y Él estará con nosotros hasta el fin.
Va a venir persecución, pero no persecución a los que están por ahí tibios, predicando mentiras o limando las cosas. No, a los que predican la verdad de Dios, a los que sacan los mandamientos de Dios, a los que exaltan el espíritu de profecía. Porque esa corriente que hay en la iglesia adventista de que el espíritu de profecía hay que dejarlo a un lado, están cumpliendo lo que ya se había dicho. Y no olviden, los que comienzan dejando el espíritu de profecía y que se van lanzan ristre contra este don de Dios, después que terminan haciendo, se van contra la Biblia. Eso están haciendo los universalistas. Se fueron contra el espíritu de profecía, Elena G. de White, y ahora están contra la Biblia, contra el Antiguo Testamento, contra los profetas, que los profetas no sabían esto, que los profetas no tenían amor, que Moisés y ridiculizan a los profetas de Dios, porque eso pasa, mis hermanos. Ustedes tal vez han escuchado al señor Cristian Silva, se fue contra el espíritu de profecía, quemó libros y hay videos en internet de hogueras de cientos de libros, y después que resultó quemando partes de la Biblia. Pablo era un apóstata y ya andaban, como dice el cura Toro, con la lupa mirando a ver qué decían que no les gustaba para decir, este es un apóstol apóstata, este es un profeta falso. Eso pasa, mis hermanos. Adventista del séptimo día que desprecia, que no estudia espíritu de profecía, es un evangélico común y corriente. Cualquier viento de doctrina se lo va a llevar. Y aquí de paso van a venir ataques terribles contra las doctrinas de la iglesia, contra el espíritu de profecía, hasta con la misma Biblia, que muchos no los van a soportar porque han hecho el fundamento sobre la arena movediza, no sobre la palabra de Dios y sobre lo que dice el espíritu de profecía para esos tiempos finales. Así que, mis hermanos, si a usted le han prohibido que no predique ciertas cosas, pues cuéntenoslo ahí en los comentarios. Pero no nos pongamos ahí como dice el cura Toro, con la lupa, porque hay muchos que se salieron de la iglesia y andan con una lupa viendo a ver en qué se equivocan, cogen la lección de escuela sabática cuando sale, ellos son los primeros en que la compran, pero para comenzar a mirar letra por letra, a ver qué ven por ahí para hacer un video, ahí la iglesia apostató. Y todo ese montón de canales que hay donde la iglesia adventista apostató, la iglesia adventista esto, solamente para crear expectativas, para recibir me gustas y vistas y esas cosas. Y muchas veces ponen títulos a esos temas engañando, diciendo que la iglesia adventista ya dejó de ser la iglesia de Dios, pero muchos de ellos no dejan la iglesia, atacan la iglesia, están ahí en la iglesia, se convierten como en parásitos que chupan de la sangre de alguien, pero no lo dejan. Entonces, es triste decirlo, pero hay que decirlo. Muchos universalistas todavía se cuentan como miembros de la iglesia y les permiten enseñar sus barbaridades. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que alguien venga a enseñar herejías y que nosotros nos quedemos como si nada estuviera pasando? Mis hermanos queridos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para que sigamos adelante. No hay otro lugar para donde nos podamos ir. Si usted me dice a mí, la iglesia adventista ya no es la iglesia, entonces dígame para cuál iglesia me voy. Dígame para qué grupo reformista o de sostén propio, dígame cuál. Le aseguro que no hay ni uno solo, porque todos tienen sus cosas. Que la iglesia adventista está... Sí, yo nunca digo que no. Yo lo tapo el sol con una mano. Que hay líderes malos, que hay líderes asalariados que solo les interesa el dinero, sí, eso es así, pero ellos van a tener que dar cuentas a Dios. Dios va a sacar a muchos en el tiempo que comience a manifestarse el Espíritu Santo de verdad, muchos van a salir. Como dice Elena G. de White, muchas estrellas que hoy alumbran se van a apagar.
Que Dios nos ayude a no apagarnos nosotros, a permanecer firmes, firmes hasta el fin. Que Dios te bendiga, mi hermano.